y hablemos de lo verdaderamente esencial, que en este caso pues tiene que ver con la utilización de recursos públicos pues en medio de una tragedia y de una emergencia nacional como la que hoy tiene lugar. ¿Alguien va a investigar en México algo? Ya no digamos de los niveles de las investigaciones en Perú, que ya acabamos de darnos un pequeño acercamiento al tema. Algunas conductas que serían ya verdaderamente menores para los alcances que Perú tuvo sobre el personaje. Por ejemplo, hacerse pasar por rescatista. La revista Proceso, nuevamente le mandamos saludos al equipo de Proceso, que en este caso da un giro a la información del personaje y presenta un reportaje en su online. Ayer lo vi, lo leí ayer y lo retomo el día de hoy. Es un reportaje de la agencia APRO, en donde habla de que usurpar funciones de rescatista se puede castigar con prisión. Ahí nomás le doy el dato de lo que Arturo Rodríguez García, en una información destacada por Proceso, está informando de la siguiente manera. Las leyes y reglamentos en materia administrativa y de protección civil del Estado de México no autorizan la facilitación de servicios de rescate para particulares o que estos se sumen como voluntarios y mucho menos que puedan usar equipos y uniformes. Son, por el contrario, acciones para las que se prevé sanción incluso penal. Esta cosa de ver al personaje enfundado en un overol rojo de los rescatistas que deben estar pasando vergüenzas, la verdad que debe ser muy penoso formar parte de este equipo de rescate, que es una pena porque son gente que dedica su vida y su esfuerzo a rescatar personas y que los hayan hecho prestarle el helicóptero y hacer la faramalla que hicieron debe ser muy penoso para ellos, injusto, debo decir, para los rescatistas, a quienes les mando un saludo. Tuvieron que prestarle hasta un overol con el nombre de uno de ellos para hacer este numerazo del que ahora estamos hablando. No es solo un numerazo y un desfiguro de Televisa y un engaño a la gente, sino estamos hablando de algo que en las leyes y reglamentos puede y debería ser sancionado. Dice Proceso. Luego de que servidores públicos del Estado de México posibilitaran la realización de grabaciones a la conductora de televisión Laura Bozzo, al facilitarle helicóptero, equipo y uniformes para hacer de la tragedia de Coyuca de Benítez Guerrero un set de Televisa, hasta ahora el escándalo no ha derivado en un deslinde de responsabilidades. Con base en las declaraciones de la llamada señorita Laura, así como datos recabados por reporteros de APRO, entre las posibles disposiciones que se violan está la ley y el reglamento en materia de protección civil, así como la ley de responsabilidades de los servidores públicos e inclusive el Código Penal de la entidad. El Código Penal de la entidad. ¿Dónde está Erubiel? Dejamos ahí la pregunta, ¿no? Hashtag ¿dónde está Erubiel? El pasado viernes 20, Laura Bozzo y su equipo de producción de Televisa, con el que realiza su programa, viajaron a Coyuca de Benítez, pero para ello utilizaron un helicóptero del agrupamiento de rescate aéreo Relámpago. Saludos respetuosos a estas personas a las que les han hecho pasar este terrible trance. Del gobierno del Estado de México, así como el uniforme de uno de sus integrantes. La grabación de dicha incursión provocó un escándalo en redes sociales y los reporteros de Proceso, Marcela Turati y Eduardo Miranda, publicaron en el portal electrónico del semanario una crónica y fotografías de lo ocurrido. El asunto lo retomamos por aquí en este programa, a quien el miércoles 25, bueno, ya sabemos que ese día que nosotros retomamos con la entrevista a Turati y a Miranda el tema, pues en la tarde nos zorrajaron en el Canal 2 una serie de improperios y de acusaciones verdaderamente graves contra mi persona, que ya comentamos aquí y ya hasta ahí me quedo por lo pronto. Alude Proceso a esta circunstancia y entonces, bueno, pues dice que aunque no lo dijo, la conductora de Televisa utilizó un uniforme de uno de los miembros del mencionado agrupamiento que, de acuerdo con las imágenes captadas por Eduardo Miranda, correspondía a Ricardo Hernández Martínez. Pobre Ricardo Hernández Martínez, que tuvo que prestar su overol rojo. Sumarse a un agrupamiento de seguridad o de protección civil en el Estado de México solo es posible como servidor público, dice la ley. Si bien es cierto que se puede participar como voluntario en tareas de rescate, no puede hacerse a título individual, solo en grupo.
Además, un grupo voluntario está sujeto a una serie de normas, pruebas y acreditaciones, y su participación es coordinada por las autoridades en la materia. De acuerdo al artículo 28, inciso 6 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, debe propiciarse la participación de voluntarios. Sin embargo, dicha participación no es sencilla ni inmediata, pues está sujeta a procedimientos de registro, capacitación y otras condiciones. En cuanto al registro, dice proceso, el artículo 51 de dicha ley establece la existencia de un registro estatal de protección civil en el que deben inscribirse los cuerpos especiales permanentes y grupos voluntarios de prevención y auxilio en casos de desastre. Complementario de la ley que establece la necesidad del registro de los grupos de voluntarios, el reglamento del libro sexto del Código Administrativo, Reglamento de Protección Civil, establece en el artículo 4 sus definiciones. Se entiende por grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuentan con personal, conocimiento, especialización, experiencia, financiamiento y equipos necesarios, y prestan sus servicios en acciones de protección civil de manera altruista y comprometida. Puntualiza. El capítulo sexto del reglamento establece que los grupos voluntarios deben tener su registro vigente y cumplir con bases y requisitos de colaboración con el Estado, y en caso de emergencia o desastre, añade, actuarán bajo la convocatoria y coordinación de las autoridades. En ningún caso se menciona que podrán sumarse a los grupos oficiales. El artículo 25, dice la revista Proceso, dice lo siguiente: los grupos voluntarios, paramédicos, organizaciones civiles, instituciones privadas de protección civil no lucrativas y demás organismos sociales afines deberán inscribirse en el registro a cargo de la Dirección General. El registro indicará el número correspondiente, nombre del grupo voluntario, actividades a las que se dedica y territorio de actuación, las restricciones procedentes, así como los alcances de su intervención. En el artículo 69 del mismo ordenamiento se establece una serie de requisitos para el registro, en el que se incluye inventario de equipo, bienes muebles, inmuebles, recursos humanos, planos del área territorial de operación, así como documentos que acrediten la capacidad técnica de los integrantes del grupo voluntario, con constancias que acrediten su evaluación y especialidad, tanto de personas como de equipos, y pagar los derechos. La inscripción en el registro no puede ocurrir en cualquier fecha del año, sino solo en los primeros 3 meses, durante los cuales también se renueva el registro, para lo cual se debe exigir la constancia de actualización de conocimientos. ¿Todo eso hizo la conductora estelar de Televisa? Por lo pronto en tiempo no, pero ahí está parte de lo que debería investigarse. Al declarar que se sumó al agrupamiento Relámpago, la conductora se ostentó entonces como servidor público, por lo que se realizó una búsqueda en la nómina del gobierno del Estado de México, la revista Proceso. Entonces, si se presenta como rescatista, entonces se presenta en calidad de servidor público, y entonces se buscó en la nómina del gobierno del Estado de México, pero no fue posible encontrar registro alguno sobre Laura Bozzo. De acuerdo con el artículo 176 del Código Penal del Estado de México, comete el delito de usurpación de funciones públicas o profesionales quien, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter o ejerza alguna función pública sin derecho, y se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista sin tener título legal, o ejerza los actos propios de una profesión sin título sin autorización legal. El mismo artículo establece que al ostentarse como miembro de una corporación pública o privada de seguridad sin serlo, la penalidad es de 3 a 8 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. El delito además no requiere denuncia, pues se persigue de oficio. Por otra parte, el artículo 177 del Código Penal incluye el delito de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos y condecoraciones. Comete este delito
el que usare credenciales o cualquier medio de identificación, uniforme, insignias, distintivos o condecoraciones oficiales a que no tenga derecho, y se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 105 días de multa. Si son utilizados para cometer algún ilícito, la pena aumentará hasta en una mitad. Viene en este reportaje especial toda la información acerca de la tripulación Relámpago, que fue fundada en la década de los 70, y bueno, pues viene todas sus tareas, que además de ser rescatistas, pues hacen tareas de protección civil, agrupamiento, es gente seria que hace su trabajo, hay que decirlo, y bueno, pues también viene descrito aquí en este amplio reportaje de la agencia APRO para la revista Proceso, en su reportaje especial de Arturo Rodríguez García, donde queda muy claro que hubo aquí usurpación de funciones de rescatista, algo que está tipificado como delito y que incluso se castiga con prisión. ¿Hay alguien ahí? Toc, toc. Buenos días, volvemos.